Este tiempo hemos estado compartiendo acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son extraordinarias porque Jesús comenzó a hablarnos acerca del reino de los cielos a través de parábolas. Y si bien es cierto, Él decía también: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos en algún momento le decían a Él: ¿por qué nos hablas en parábolas? Porque el objetivo de las parábolas era declarar el reino de Dios a algunos, pero ocultárselo a otros. Que estamos hablando en una época donde el corazón del hombre sigue siendo duro actualmente, pero donde los fariseos habían creado una religiosidad y muchos de ellos, rechazaban a Cristo. Un poco de eso vamos a estar viendo en el mensaje de hoy. El Señor les hablaba por parábolas, instruía en parábolas y enseñaba por medio de parábolas. Y probablemente esta es una parábola que muchos de ustedes han escuchado. Es muy famosa, pero muy famosa la interpretación alegórica que hace San Agustín de Hipona acerca de esta parábola, ¿no? Porque él hace una ilustración que la mayoría de la iglesia la toma. Hoy yo quiero hablar de este mensaje, y el mensaje de hoy, uno más, ¿podemos avanzar? Sí, el mensaje de hoy es el amor que actúa, rescata y transforma. Ese va a ser el mensaje de hoy, basado en esta parábola, que es la parábola del buen samaritano. Vamos a orar juntos, pero vamos a leer primero las escrituras. Vamos a leer Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa, le dice, heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Tu palabra es lo único que puede transformar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mirar esta escritura, esta palabra que hoy que estamos recibiendo. Ayúdanos, Señor, a mirarla como tú la diste en ese mismo momento, con la misma intención. Gracias, Señor, por las diferentes interpretaciones que mucha gente podría dar, pero permítenos navegar a través de tu palabra y permítenos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que tú estás diciéndonos. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá y por la obra que has empezado y vas a terminar bien en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en una cultura actualmente que está saturada por el egoísmo, la indiferencia, esta parábola nos confronta con una verdad radical. Si bien es cierto, yo les hablaba de San Agustín de Hipona porque
La interpretación que él le da en el siglo IV a esta parábola es una interpretación que la mayoría ha tomado de cerca, y es una interpretación alegórica que es simpática porque es bastante familiar, aunque no se ajusta necesariamente a lo que el Señor está diciendo. Tiene en su esencia, tiene mucho por contextualizar, ¿no? Y él interpreta como la parábola como el hombre que ha sido caído por causa del pecado y que fue dejado medio muerto, ¿no? Que es el caso como quedó Adán después de la caída. Pero viene el buen samaritano, y el buen samaritano obviamente no hay otro que no pueda ser Cristo. Cristo es el buen samaritano que viene, de acuerdo a la interpretación que da San Agustín. A la alegoría que él usa es que Cristo es el que nos rescata, ¿no? Y luego nos lleva al mesón, que es figura de la iglesia. Y le dice al mesonero: por favor, todo lo que gaste este hombre de más, yo te lo voy a pagar, yo voy a estar allí. Y hoy lo que yo quiero hacer es ver esta parábola, pero cómo nos confronta con una verdad radical. Una verdad que debería de ser expresada en la vida de cada creyente. Jesús nos enseña que el verdadero discipulado no consiste en un conocimiento religioso. Estos dos hombres que pasaron frente a él, tanto el levita como el sacerdote, y se fueron de largo, eran gente que conocía la Escritura. Era gente que aparentemente eran religiosos en su tiempo. Y él nos enseña que no se trata de tener un conocimiento religioso, qué tanto podemos o no saber acerca de la Escritura, sino que lo que Dios quiere es que cada persona pueda actuar bajo un corazón transformado por Él, que actúa bajo misericordia. Le voy a decir algo: ninguno de nosotros puede tener misericordia de alguien más si es que no experimentamos la misericordia. Para que nosotros podamos tener misericordia por alguien, primero tenemos que experimentar esa misericordia. Y mientras el ser humano no experimente la misericordia de Dios por su vida, por su salvación, el hombre va a ser difícil que vaya y haga discípulos. Va a ser difícil que comparte el Evangelio. Va a ser difícil que mire a una persona y tenga compasión por esa persona. Por una sencilla razón: porque no ha experimentado la misericordia de Dios. Y no importa cuánta escritura pueda saber, no importa cuánto pueda hablar acerca de Dios. Los religiosos hablaban mucho acerca de Dios, pero cuando se trataba de poner en práctica esta palabra, ellos estaban muy lejos, pero muy lejos del corazón de Dios. Jesús nos enseña ahí que este mensaje no es solo para el no creyente, sino para todo discípulo que quiere reflejar el carácter de Cristo. Pero para que nosotros podamos reflejar ese carácter, lo primero que necesitamos es experimentar la misericordia de Dios. Un día un hombre me dijo: pastor, me dice, vino llorando porque él estaba cansado de su vida, ¿no? Yo no entiendo a Dios, decía, renegaba acerca de Dios, increspaba y decía: yo no entiendo por qué Dios me permite que yo esté viviendo la vida que estoy viviendo. Yo he predicado el Evangelio, he hablado, he visto cómo la gente llora, he visto cómo la gente... O sea, él hablaba de sus cosas que él había hecho como para el Señor. Y cuando él terminó de hablar, yo le tuve que decir la verdad: ¿quieres que te diga algo y no te vayas a molestar? Tú no lo conoces. Y él me queda mirando con un asombro, o sea, como diciendo: ¿qué te pasa, no? Ni siquiera sabes quién es Él. No sabes realmente. Tienes mucho conocimiento, pero no entiendes nada. Porque si tú conocieras verdaderamente a Dios, ni siquiera podrías levantar el rostro del piso, y mucho menos para hablar de Él como estás hablando. Eso solamente refleja que tú no lo conoces. El que conozcamos, hermanos, las Escrituras no representa nada. Todas las sectas, la mayoría de ellas salieron de la iglesia cristiana, y todas las sectas usan las Escrituras, ¿o no? ¿O qué usan?
La mayoría de las sectas que salen de la iglesia usan las escrituras, pero no conocen al Señor. No son salvos. Predican evangelio y predican, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos hablan y tocan la puerta, o sea, ellos cumplen, quieren hacer las cosas a su manera, ese mandato. Pero doctrinalmente están errados, equivocados. ¿Qué es lo que hace diferente? Cuando Jesús vino a esta tierra ya habían este tipo de comportamiento de gente que conoce pero no entiende. Tenemos que entender algo. Primero que nada, Dios quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en discípulos de Cristo. Diga conmigo, discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo de Cristo, un discípulo que empieza a crecer en el Señor, primero es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. No que dice yo camino con Dios, no. Caminar con Dios es como cuando tú caminas con una persona. Caminar con Dios es caminar con Él. No, Dios está conmigo todo el tiempo, pero estás caminando solo. Quieres a Dios solamente cuando lo necesitas, pero ese no es un caminar con Dios. Y un discípulo que está madurando espiritualmente es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Tiene hambre y sed por las cosas de Dios. Tiene un deseo, unas ganas, un deseo. Tiene un deseo por las cosas de Dios. Tiene un deseo por sus palabras, por su palabra. Tiene un deseo por tener comunión con Él. Se desespera. ¿Saben cuántas horas trabajaba al día Cristo? 24/7. Él todo el día estaba trabajando, caminando, sanando a la gente, ayudando a las personas, enseñándole a sus discípulos. Y los mejores momentos para Él eran los tiempos de intimidad con su Padre. Terminaba tarde en la noche y la Biblia dice que se pasaba la madrugada orando. Él no se quejaba del día de trabajo. Él no se quejaba de que todo el día estaba haciendo, estoy cansado, necesito dormir. No. Separaba el mejor momento para tener con su Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? ¿Cuántos de los discípulos, cuántos de aquellos que estamos creciendo espiritualmente, estamos haciendo eso? Una persona que está creciendo espiritualmente va a exhibir el fruto del Espíritu en su vida. Sabe que no es libre de pecado. Y eso lo aprendí del pastor Jay, pero peca menos. El pastor Jay es nuestro pastor de la iglesia americana. Y es cierto. Un discípulo que está creciendo exhibe el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Vamos con el punto 1. Una religión que no ama es conocimiento sin compasión. ¿Cuántos de nosotros podemos estar caminando y no tener compasión? A veces podemos equivocadamente pensar que la compasión es, ay, me conmuevo, voy a llorar contigo. Hermanos, tener compasión. Jesús tenía compasión por la gente, pero tú no lo ves llorando, yendo atrás de la gente para escuchar sus problemas, porque Él conocía el verdadero problema. Cuando tú conoces la raíz del problema, tú no necesitas escuchar problemas, porque ya sabes que esos problemas solamente son consecuencia de una vida corrupta, de una vida separada de Dios. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Enseñaba la palabra. Cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos, y luego dice, enseñándoles todas las cosas. Más del 96% del ministerio del Señor Jesús fue enseñanza. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos espiritualmente. Hermanos, la palabra es la esencia de nuestra vida. Una religión que no ama es conocimiento sin compasión. Vamos a ser duros como una piedra. En Lucas 10:29 dice, pero él queriendo justificarse, porque este religioso no quería verse mal, pero al mismo tiempo quería molestar al Señor Jesús, porque él no lo está viendo como Dios, no lo está viendo como el Señor, él lo está viendo como un sedicioso a Cristo, lo está viendo como alguien que está corrompiendo su manera religiosa de caminar. No, este hombre está viniendo a estropear mi forma de pensar. Este hombre está viniendo a estropear lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado. Pero te enseñaron mal. Le enseñaron mal. Y lo que el Señor siempre hace es golpea. Porque la Biblia dice que su palabra es como el martillo que golpea la piedra. Y no va a terminar hasta quebrarla.
Y gloria a Dios que sea así. Porque lo que nuestros corazones necesitan es ser quebrantados, rotos. Y empezar a caminar como Dios manda. Empezar a caminar como hijos de Dios. No como hijos de este mundo. Por no decir hijos del diablo. Porque podemos estar, y yo he estado dentro de ese grupo, estar en la iglesia, hermanos, pero caminar como el mundo. Y la iglesia se convierte en un accesorio más, en algo que tengo que hacer el domingo, pero no es el estilo de vida en el que necesariamente una persona está caminando cuando deberíamos de caminar como Dios nos manda. Amén. Hermanos, el experto en la ley conoce la escritura, pero carece de compasión. Esto eran los religiosos de la época. No se puede tener misericordia si no se ha experimentado misericordia. Mientras yo no sepa de dónde me sacó el Señor, de qué me libró, de qué me salvó, mientras yo no sepa la corrupción de mi corazón, mientras yo no entienda lo peligroso que yo soy. No, el diablo no es el peligroso acá. Tú y yo somos los peligrosos. El diablo solo es un instrumento de Satanás. Es un instrumento en este mundo para querer arruinar tu vida. Sí, lo quiere hacer, pero el mayor peligro no es él. El mayor peligro somos nosotros. Tú y yo somos el peligro. Nuestra naturaleza corrupta, una mente no renovada, una mente que no se ajusta a la palabra, una mente que quiere ajustar la palabra para sus propósitos, pero no quiere ajustarse a los propósitos de Dios, porque lo único que quiere es vivir y que el Señor viva para él. Y cuando es así, Dios se convierte en un accesorio, se convierte en nuestro chamán, en nuestro, perdón que use esa palabra, se convierte en nuestro Aladino, en nuestro genio de la lámpara maravillosa, aquel que nos debe y debe ayudarnos, porque tú sabes, Señor. Sí, Él sabe. El que no sabe eres tú, no conoces tu condición, no sabes el peligro que hay en el corazón del hombre. Muy por el contrario, un discípulo maduro, lo vamos a ver, que no solo habla del amor de Dios, naturalmente va a buscar reflejarlo. Un discípulo de Cristo va a buscar oportunidades para reflejar su amor, para servir a otros. Y no lo va a hacer esperando algo a cambio, porque no está esperando nada. Lo hemos recibido todo en Cristo. Como decimos en Perú, así tenga un sol para mi pasaje, así tenga $1 para el día. Lo hemos recibido todo. Pablo decía, si vivo para el Señor, y si muero para Él, muero. O sea, que vivo o que muera, del Señor soy. A Él me debo. Él es el Señor. El sacerdote y el levita representan una religión vacía, llena de ritos, pero sin misericordia. Saben la ley, pero no conocen a Dios y no conocen el corazón de Dios. Así es la fe inmadura. La fe inmadura separa la devoción de la compasión. ¿Por qué? Porque dicen, no, Dios los domingos, pero de lunes a viernes o de lunes a sábado hago mi vida, ajusto mi vida. Jesús muestra que una vida sin amor, activo en obras, en hechos que reflejen, es un amor muerto, es una vida muerta, es una vida inútil delante de Dios. Y puede sonar duro la manera en que lo diga, pero es una vida inútil delante de Dios. Y tengo que decirlo así porque si no lo digo de esa manera, el ser humano no entra en cuenta y en reflexión. La Biblia nos enseña en Oseas 6:6, porque misericordia quiero, dice. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dígalo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Misericordia, dice. Misericordia quiero, y no sacrificio y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Eso es lo que Dios quiere. No quiere una fe vacía, no quiere una fe endeble, no quiere alguien que dice, pero no hace. Y que en su vida no está reflejando lo que Dios quiere que seamos. Santiago nos enseña, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Dios nosotros no somos salvos por fe, pero nuestra fe debe de reflejar obras, hechos, acciones. Y hermanos, eso empieza con el discipulado.
Ay, este pastor siempre habla del discipulado. Sí, es que no me voy a cansar de hablar porque Dios lo que quiere es que seamos discípulos de Él. El discipulado es un tiempo donde nosotros vamos aprendiendo, conociéndole a Él a través de la Escritura. Vamos al punto 2. Un amor que se acerca es el Evangelio en acción. Esto es lo que le faltó a estos hombres. Ellos, el levita y el fariseo se pasaron el levita y el sacerdote se pasaron de largo. Se pasaron de largo. Pero ¿a quién pone Jesús? En Lucas 10:33. Pone para los judíos un innombrable. Porque un fariseo era un innombrable. Tan innombrable es que cuando Jesús les pregunta ¿quién hizo bien?, ellos debieron de responder el samaritano. Pero no respondieron el samaritano, porque los samaritanos eran mal vistos. ¿Ustedes saben quién fue a predicar a Samaria? Una samaritana, porque los judíos no iban a ir a ese lugar a predicar. Luego más adelante vamos a ver que Felipe se encarga de predicar en Samaria. Felipe, el que fue escogido para servir las mesas y que fue traspuesto por el Señor. Pero vemos acá que un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Él es el que hace misericordia. Pero ellos, los judíos, no podían nombrar a un samaritano porque era mal visto. Hermano, no importa si una persona dice que es católica, si una persona dice que es evangélica, si una persona dice que es esto o aquello, si no tiene evangelio, no tiene nada. Y nuestra misión es ir como Él fue. El sacerdote y el levita se pasaron de largos, ¿no? En nuestro caso, Dios quiere que rompamos las barreras étnicas. Amo esta iglesia, ¿saben por qué? Porque esta iglesia apuesta por la comunidad hispana. No todas las iglesias aman a la comunidad hispana. Amén. Y quieren que les diga algo. Y esto lo digo en humildad. En mucha humildad, hermanos, porque realmente podríamos estar cómodos en Perú. Y no digo que estemos incómodos, pero mi esposa y yo, mi familia, podríamos estar cómodos en Perú. La iglesia está creciendo, la iglesia está dando su fruto. Tenemos 2 obras nuevas que se están abriendo. Pero el Señor nos envió a este lugar. Y estamos aquí en obediencia y en amor al Señor. Como el Señor lo hace, Él tiene sus formas, Él tiene sus planes. Pero si estamos aquí es para ser discípulos. Amamos que las personas lleguen a la iglesia, pero amamos más que cada persona se convierta en un discípulo. Porque se necesitan más generaciones, se necesita evangelizar esta nación en todas sus etnias. Porque esta nación está conformada por muchas etnias. Los únicos nativos acá son los que nacieron en este continente. Todas las demás son etnias que han venido. Y ahora estamos también, nosotros la comunidad hispana. Hermanos, Él rompió con las barreras sociales. El Evangelio siempre se manifiesta en acciones visibles que van a reflejar el corazón del Padre. Un discípulo maduro siempre va a reflejar el carácter de Cristo, los actos de Dios. El samaritano no preguntó si él era, no preguntó si él era, si era judío o de qué pueblo era. No, vio la necesidad y atendió la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad del ser humano común? Evangelio. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? Evangelio. ¿Por qué evangelio? Sí, también se necesita comida, se necesitan muchas cosas, pero el evangelio es la prioridad, porque el evangelio es lo que trae a vuelta la comunión con Dios. El evangelio es lo que hace que la persona nuevamente pueda ser rescatada de una condición con la que todos hemos nacido, una condición de muerte. ¿Y qué hizo? Se acercó, vio la condición y actuó con compasión. Es el mismo llamado que nosotros tenemos, de ir y hacer discípulos. Pero para hacerlo necesitamos tener compasión de la gente. Y para tener compasión necesitamos haber experimentado la compasión. Por eso es que la Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, siendo pecadores.
Cristo sabía que yo le iba a fallar. Cristo sabía que tú le vas a fallar. Cristo sabía, Dios sabía todo lo que ibas a vivir y lo que no ibas a... todas las cosas las sabía. Y a pesar de eso murió por ti, se sacrificó por ti y apostó por ti. Y te llamó sabiendo que le ibas a fallar. Me llamó sabiendo que le iba a fallar. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Que Él muestra su amor para conmigo, para contigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí, murió por ti. Por último, hermanos, una fe encarnada es el llamado del discípulo y del discipulado. Dios quiere que nuestra fe sea verdadera, auténtica, real. Y esa fe no viene por una motivación humana. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. El Hijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto fue lo que le dijo, ¿no? El hombre le responde, ¿no? El fariseo le responde, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le responde, ¿no? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero no podemos tener misericordia si no hemos experimentado la misericordia. Por eso es la importancia de poder entender nuestra condición. Por eso es la importancia de poder entender cuánto Dios nos ama, de poder entender la magnitud de nuestra naturaleza corrupta, de entender la magnitud de nuestro pecado, cómo nos asedia, cómo un cepo vive arrastrándose, persiguiéndonos porque es parte de nuestra naturaleza, y cómo Cristo nos ha liberado. No podemos comprender la grandeza de la salvación si no entendemos la naturaleza en la que hemos venido envueltos a este mundo. Jesús termina con un mandato. Él termina esta historia con una orden. No termina con una sugerencia. Para algunos la palabra de Dios es una sugerencia. Pero Él termina con un mandato. No es suficiente saber quién es el prójimo, hay que ser el prójimo. Este llamado es una invitación a vivir el Evangelio con integridad, con compasión. Un discípulo maduro es aquel que, habiendo sido rescatado, se convierte en un rescatador de otros. Vive para sanar y servir y llevar esperanza, siendo luz en medio de la oscuridad. Hermanos, un discípulo maduro es intencional en amar, en servir, en reflejar a Cristo, donde sea que Dios lo ponga, donde sea que Dios lo coloca. Cristo vino a buscarnos, hermanos, cuando estábamos perdidos. Pero si tú aún no te sientes perdido, si tú aún sientes que no eres una mala persona, si tú aún crees que tú eres malo pero no eres tan malo, tengo que decirte que probablemente aún no has nacido de nuevo. No entiendes tu condición, no entiendes quién eres, por qué necesitas a Cristo. Y no lo vas a entender. Y probablemente, como pasa en muchos casos, si Dios lo permite, el ser humano tiene que pisar fondo para entenderlo. Cristo vino a buscarnos cuando estábamos perdidos, heridos por el pecado y sin esperanza, hermanos. Y Él pagó con su sangre en la cruz nuestra restauración total. Acuérdate de algo. Un discípulo o alguien que quiere ser un discípulo es alguien que crece continuamente en su caminar con Dios. Tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. Va a exhibir el fruto del Espíritu constantemente y siempre está haciendo o buscando nuevos contactos, nuevos discípulos. No es libre de pecado, pero peca menos. Y un discípulo maduro va a exhibir el fruto en singular del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, como lo dice aquí la Escritura en Gálatas 5 versículos 22 y el 23, donde se habla claramente cuáles son los frutos, cuál es el fruto del Espíritu. Si nosotros no vemos estos frutos en una persona, no podemos decir que es un creyente. No importa cuánta Biblia sepa, no importa cuántos años pueda tener yendo a una iglesia, probablemente es una iglesia encantadora,
Sí, se podría llamar iglesia. Cuando digo encantadora me refiero a que motivacional, donde la gente sale contenta, alegre, porque hoy el Señor me ha dicho que puedo ser millonario. Donde salen y dicen, salen de la iglesia diciendo, porque hoy el Señor me ha dicho que todo lo puedo. Verdades a medias. Verdades a medias. Una verdad media no es una verdad. Y el Evangelio suele siempre golpearnos. Ay, pastor, sí. El Evangelio nos confronta, nos hace ver nuestra realidad, nos hace pisar tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano.